¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos al día 401 de devocionales en tiempos de pandemia. Solo para comentarles, este es mi tercer intento de video, he tenido varias interrupciones aquí y justo cuando estaba grabando bien bonito me confundí yo. Pero decía en todos los intentos que tuve que le daba gracias a Dios personalmente por el cuidado que ha tenido conmigo, con mi familia, con la salud de mi familia y la salud de ustedes. He estado orando por ustedes y le doy gracias a Dios. Yo sé que algunos ya pasaron por COVID, otros todavía no, y todos siguen siendo parte o seguimos siendo parte de la voluntad de Dios. Esta mañana vamos a dar lectura a un capítulo, una porción del capítulo 20 de Lucas. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 38. Y otra vez el Señor Jesús, y como se lo he comentado antes a ustedes, respondiendo, y en este caso a los saduceos, quienes siempre buscaban el error de Jesús, ¿no? Buscaban que el Señor se equivoque para poder acusarlo, pero no encontraban nada en alguien tan perfecto. Vamos a orar antes de empezar y de dar lectura. Bien. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu voluntad perfecta, Señor, por tu misericordia para con nosotros y por la santidad, Señor, y tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has escogido, porque en ti encontramos, Señor, todo lo que necesitamos, Padre. Te pedimos que nos hables, nos bendigas, nos reprendas, Padre, de ser necesario, y que seas tú con nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Lucas 20 del 27 al 38. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Otra vez los saduceos, queriendo buscarle, como se dice, ¿no?, la boca a Jesús, queriendo buscar que tropiece, que se equivoque, que ya no sepa qué más hacer. Se acercaron y estas personas negaban la doctrina de la resurrección. Para ellos no existía la resurrección y le plantearon un caso hipotético al Señor Jesús. ¿Sí? Ellos negaban toda doctrina acerca de la resurrección, no creían en la existencia de ángeles ni espíritus. Y estos hombres se negaban a toda la enseñanza del Nuevo Testamento, por así decirlo, y todo lo que se había dicho en el tiempo de Moisés, ¿no? Era gente de muy buena posición, algo así como los fariseos, ¿no? Los fariseos tenían altos cargos y todo esto. Y ellos hacen una referencia a lo que dice Deuteronomio 25:5. Voy a leer solamente algunos. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Era una norma que se daba en ese tiempo para poder preservar las familias. Era otro tiempo. Recuerden que ahora hay
totalmente diferente es la norma, ¿no? Esto era por un tema de multiplicarse en ese tiempo, de producir, y era lo que Dios había establecido hasta ese tiempo. Bien, y ellos le generan un caso hipotético de qué pasa si hay 7 hermanos y el primero se muere y la deja a su esposa y lo toma el segundo y se muere y el tercero, y cuando se mueran todos no tuvieron hijos y la mujer también muere, cuando resuciten, ¿de quién será esposa, no? Y el Señor Jesús, muy calmado, ¿no? En el versículo 34 y 36 habla de que no hay casamiento cuando resucitemos, ¿no? No hay estado conyugal, no hay matrimonios cuando resucitemos. Todos seremos, dice, similar a los ángeles. El caso era totalmente irreal porque no habían entendido la verdadera doctrina. Una vez que nosotros conocemos al Señor y llegamos al cielo, vamos a vivir otra realidad. No es que en ese tiempo se van a casar. Y bueno, Dios termina, perdón, Jesús es Dios, ¿no? Pero estoy haciendo la referencia, haciendo un remate espectacular diciéndole, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, ¿no? Y ellos hacen una referencia al versículo, al versículo 6 de Éxodo 3. Perdón, Jesús hace la referencia y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué seguía siendo Dios de esas personas que en ese tiempo ya habían muerto? Porque ellos habían creído en el Señor y habían resucitado en el Señor. Dios es un Dios de vivos. ¿Nosotros respaldamos esta verdad o todavía estamos con la incertidumbre de si vamos a resucitar o no? Nosotros podemos tener incertidumbre, podemos tener temor, podemos aún no saber, pero si nos acercamos a su palabra, vamos a ver en Juan 5:24 que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y conocemos y podríamos hacer referencia de muchos versículos que hablan sobre la vida eterna. Pero estos versículos no solamente nos deben generar dudas, sino que nos deben animar a seguir avanzando, ya que todos los que creemos en la palabra y creemos en el Señor, vamos a poder disfrutar de la vida eterna. La muerte física va a llegar, ¿sí? Tarde o temprano. Y creo que lo mencionaba Caro el domingo en su clase, ¿no? Imagino que todos queremos llegar a viejitos, todos queremos conocer a nuestros hijos, a nuestros nietos y poder pues ya simplemente descansar, ¿no? Ya por la edad. Pero sea cual sea la razón, la edad, el tiempo, todos vamos a llegar a la muerte física. Pero Dios te habla de una vida eterna, espiritual, en el Señor, donde vas a gozar del cielo. Y hay solamente 2 lugares, el cielo y el infierno. ¿Estás seguro de que vas a ir al cielo? ¿Estás descansando en esta verdad o todavía tienes cierta duda? Recuerda que así como los saduceos, hay mucha gente en la actualidad que te va a querer hacer dudar de que Cristo no existe, de que Dios no existe, o que si Dios existe, no se gana la salvación de una manera, sino de otra. Acércate a la palabra, estúdiala, medítala, y si tienes alguna duda, puedas consultar con nosotros para poder solucionar estas dudas, para poder responder a estas interrogantes que nos vamos a ir generando en el estudio de la palabra. No tengas dudas de lo que te dicen, ¿no? No tengas, no te armes ideas de lo que te dicen. Empieza a meditar en la palabra y ahí genérate dudas, empieza a hacerte preguntas y busca respuestas en la propia palabra o en gente que te aconseje según la propia palabra, que te dé respuestas a algunas cosas que no puedas entender. Pero el Señor te lo dice claramente. Y vuelvo a leer Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿sí? Por medio del Señor Jesucristo.
Esto no depende de lo que tú hagas aquí en la tierra con respecto a tus buenas obras. La fe te va a llevar a que hagas buenas obras, a que respetes, a que cuides tus palabras, a que no mientas, a que no mates, a que tantas cosas, a que no peques. Pero esto es siempre y cuando te acerques al Señor, nos acerquemos al Señor. Y esto es una práctica constante, como les decía el domingo. Eso es un ejercicio que debe repetirse hasta que se haga un hábito. Que Dios los bendiga, chicos, y que tengan un excelente miércoles.